Es el mundo científico, que es así de bullicioso, ¿no? Como les decía, tengo un origen que es científico y, por tanto, esto entiendo que es casi como volver a mi casa. Además, soy conocedor del origen también de muchos de los institutos que están aquí. Algunos de los que trabajan en ellos son amigos míos, a otros los conozco por razones de la profesión de otros amigos. Ya saben ustedes que el mundo de la ciencia es un mundo muy compartido y, por tanto, repito, me siento en casa. Lo primero que quiero es resaltar algo que todos ustedes conocerán y que Javier también recordaba en su intervención, y es la enorme calidad científica que vive aquí en este recinto. Institutos universitarios de investigación que demuestran día a día, compitiendo con otros centros, su calidad. Por tanto, estamos ante una prueba de la enorme potencialidad de la ciencia española, en este caso de la ciencia aragonesa, y más en concreto de la ciencia que produce la universidad en esta tierra. Repito, no es el momento de extenderme aquí, pero seguramente todos ustedes lo saben. Aquí está una parte del futuro de la región y del futuro de España, en estos institutos que están en punta y que demuestran que en España se hace ciencia, y de la buena. A continuación les voy a transmitir dos preocupaciones. Una de fondo es que el Gobierno se está olvidando de la ciencia, que es tanto como decir que se está olvidando del futuro. Saben ustedes que ahora hablamos mucho de esa polémica entre ajuste y crecimiento, que yo defiendo una y otra vez en el Parlamento y en la Unión Europea, que tenemos que poner en marcha políticas de crecimiento, que solo con ajustes no vamos a salir, que los datos son dramáticos de nuestra economía, que tenemos que poner la vista un poquitito más allá. Y cuando uno habla de crecimiento, habla de distintas cosas que tienen que ver con la investigación, con la innovación. Por tanto, estamos aquí en un centro magnífico que hace ciencia y que es el ejemplo de lo que tenemos que potenciar. Y quiero trasladar mi preocupación porque el Gobierno tiene en esto una miopía preocupante. El Gobierno, más que miopía, tiene una ceguera. No se da cuenta de que rebajando los gastos de investigación y desarrollo lo que está haciendo sencillamente es yugulando nuestras posibilidades de futuro. Y lo primero que he constatado aquí es que es así. Si no fuéramos capaces de competir, si nuestra ciencia no fuera buena, pues la cosa sería planteable de otra manera. Pero es que tenemos una excelente infraestructura científica, es que tenemos buenos profesionales de ciencia, es que están compitiendo con los mejores centros de investigación del mundo, y abandonarlos a su suerte es una ceguera enorme y una enorme dificultad, o nos plantea una enorme dificultad en este país. Por tanto, crecimiento es esto. Cuando hablamos de políticas de crecimiento, estamos hablando de ciencia, de tecnología, de innovación, estamos hablando de centros como este, y por eso he querido venir aquí para reafirmarlo. Y una cosa más, una preocupación que me trasladan los investigadores con los que están reunidos, y es su incertidumbre. Saben, la ciencia no puede funcionar con incertidumbre, ¿no? Un laboratorio, un instituto de investigación tiene que tener una planificación a medio plazo, tiene que saber qué puede hacer, a quién puede contratar. Y lo que hay en este momento en la ciencia española es una enorme incertidumbre que golpea especialmente a los científicos jóvenes, a los más brillantes, que se están marchando porque creen que no tienen futuro en nuestro país. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. O sea, que las mejores generaciones de científicos que nunca haya tenido España, se marchen porque no hay perspectivas en nuestro país, es un error tremendo que vamos a pagar muy caro en el futuro. Y eso también es crecimiento. Crecimiento es que los científicos jóvenes que están en su etapa más floreciente de la vida profesional no se tengan que marchar porque no haya perspectivas en nuestro país de futuro. Esto es lo que quería transmitirles muy brevemente, junto con una última consideración. Se lo contaba también a los investigadores con los que he estado. La primera vez que hablé con el presidente del Gobierno, él como presidente y yo como jefe de la oposición, le planteé la posibilidad de pactar, de hacer un acuerdo de Estado en materia de ciencia y tecnología, de investigación y de desarrollo. Un acuerdo.
justamente para dar estabilidad a nuestro sistema científico, para decirle al sistema de ciencia y tecnología que cualquiera que sea el partido que gobierne, vamos a tener unas pautas de comportamiento que van a impedir que pase lo que está pasando, que es que el sistema vaya cayendo, se vaya descapitalizando y los mejores se marchen. No hemos conseguido ese acuerdo, pero una vez más lo quiero reiterar desde aquí y me llevo la voluntad y el compromiso de volverlo a reiterar, de volverlo a intentar. Tenemos que ser capaces de dar estabilidad a nuestro sistema de ciencia y tecnología, de darle un horizonte que permita que siga trabajando para construir ese futuro. En resumen, si alguien piensa que vamos a salir de la crisis sin científicos y sin investigadores, está completamente equivocado. Y ahora ya sí, después de esta larga exposición, que como habrán visto me sale de dentro porque es lo mío, pues me pongo a su disposición para lo que quieran plantearme. Yo quería plantear un tema que no tiene nada que ver con la ciencia y la investigación, sino con su formación política. ¿Tiene planteado que haya cambios en la ejecutiva que el Partido Socialista va a celebrar el jueves? Y si mantiene su calendario de primarias. Vamos a ver, aunque no, en fin, es un cambio muy brusco, me lleva usted del mundo de la microscopía electrónica. Lo siento, yo también. El jueves hay una ejecutiva del partido y sí llevaré algunas propuestas, algunos cambios internos de organización. ¿Qué pretendo? Muy sencillo. Pretendo que un tema como el de Ponferrada no vuelva a suceder nunca más en el PSOE. Pretendo impedir que un error como el de Ponferrada se vuelva a producir en mi partido. Y para eso lo que voy a llevar es distintos cambios organizativos que van a convertir la igualdad de un principio que lo es en un instrumento. Voy a reforzar todas las estructuras de igualdad en el Partido Socialista, en el grupo parlamentario del Congreso y del Senado. De forma, repito, que tengo un objetivo y es que voy a garantizar desde el punto de vista de nuestra organización que un error como el de Ponferrada nunca más se vuelva a producir en el Partido Socialista. Y para eso voy a reforzar las estructuras de igualdad y a quienes las dirigen. ¿Perdón? No tengo cambios previstos. Yo creo que la Unión Europea nunca tenía que haber consentido que una crisis financiera en Chipre la acaben pagando los pequeños ahorradores. Creo que es muy contrario a la filosofía. Por tanto, tengo que decirle que entiendo que haya que hacer un rescate del sistema financiero de Chipre, lo entiendo, pero creo que nunca tendríamos que haber consentido en la Unión Europea que ese rescate financiero lo paguen pequeños ahorradores de los bancos. Me parece que eso va contra la filosofía. Estoy a favor del rescate y en contra de cómo se está planteando. Pero a mí creo que toda discusión interna es legítima, ¿no? Lo único que le pido a mi partido es que no nos olvidemos por las discusiones internas de hablar de lo que pasa fuera. Le voy a explicar. El viernes el Consejo de Ministros aprobó un cambio de nuestro sistema de pensiones, un cambio que es muy regresivo para los parados mayores de 50 a 55 años, que es un sector de la población especialmente, con especiales dificultades. Todo el mundo sabe que cuando tu empresa te echa y tienes 57, 58 años, lo tienes muy mal. Y si además encima el Gobierno te lo dificulta, mucho peor. Esto ha pasado el viernes y conviene discutir de esto. El problema, no digo que nadie me entienda mal, no digo que no discutamos de todo, faltaría más. Pero tenemos que esforzarnos por hablar de lo que
pasa en nuestro país. Y lo que pasa en nuestro país es que las cosas cada vez están peor y que el Gobierno ha aprobado un cambio en el sistema de pensiones sin hablar con nadie y que es muy regresivo para los parados mayores de 50 años. De eso no podemos olvidarnos. Es que es un Gobierno que cada viernes aprueba una medida que afecta a la vida de alguien negativamente, y ese tiene que ser nuestro objetivo. Y en ese objetivo de hacer oposición a lo que hace el Gobierno y de crear alternativa, creo que las iniciativas de Javier son muy bienvenidas. Ya saben ustedes que yo soy partidario de reformar la Constitución, de abrir la Constitución, de hacerlo con consenso, de hacerlo limitadamente, de no hacerlo. No estoy hablando de abrir un proceso constituyente, pero es evidente que hay cosas en nuestra Constitución que tenemos que cambiar. Por ejemplo, para cambiar la política. Para cambiar la política hay que cambiar algunas cosas de la Constitución. Si queremos cambiar el sistema electoral, tenemos que cambiar algún artículo de la Constitución. Si queremos abordar nuestros problemas territoriales, que no solo son los de Cataluña, que son los del conjunto de las comunidades, porque hay mucha gente que cuestiona el sistema autonómico, si queremos abordar nuestros problemas territoriales, el funcionamiento de nuestro Estado autonómico, tenemos que cambiar la Constitución. Y si queremos hacer frente a nuestra crisis social, hay cambios en la Constitución que hay que introducir. Siempre me pregunto en voz alta por qué la sanidad no está entre los derechos fundamentales como está la educación. Sobre todo esto, esta reforma constitucional meditada, medida y consensuada, hay que hablar. Y por esto las iniciativas de Javier me parecen fantásticas. Le quería plantear, en relación con la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado viernes, ¿qué iniciativas tiene el PSOE en mente? ¿Va a presentar algún recurso? Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es lo que hemos hecho, que es denunciarla. Denunciarla por la forma y por el fondo. Es que el Gobierno no puede reformar el sistema de pensiones sin hablar con los sindicatos, con los empresarios y con los grupos políticos. No lo puede hacer, entre otras cosas porque el sistema que tenemos ahora en vigor es un sistema pactado. Lo acordamos, empresarios, sindicatos y, en aquel caso, el Gobierno. Y por tanto, no se puede romper unilateralmente un sistema de pensiones que está acordado por los partidos políticos y por las fuerzas, en este caso, sociales, sindicatos y empresarios. Y esto nos parece gravísimo. Que lo haya hecho sin acuerdo nos parece gravísimo. En segundo lugar, no estamos de acuerdo con el contenido, con el fondo, ya se lo he dicho. Es que lo que va a hacer es justamente hacer retroceder los derechos de personas muy vulnerables. Es que, repito, cuando alguien mayor de 50 años pierde su puesto de trabajo, sus posibilidades de conseguir otros son muy limitadas. Y si el Gobierno, además, le dificulta las salidas por la vía de las prejubilaciones, lo que está haciendo es dañando a un sector que lo está pasando muy mal, que son los parados mayores de 50 a 55 años. Y tercero, saben ustedes que soy poco partidario de utilizar los recursos de inconstitucionalidad con carácter general. No creo que el Tribunal Constitucional deba dirimir los conflictos políticos. Ahora, no le oculto que estamos estudiando si esta reforma puede vulnerar algún aspecto constitucional, y si lo ha hecho o creemos que lo ha hecho, no le quepa duda que iremos al tribunal para defender los derechos de los trabajadores, en este caso mayores de 50 o 55 años. Bueno, respecto a la primera cuestión, antes me preguntaba su compañero algo parecido. El Partido Socialista ha abierto un debate de fondo que tiene algunos elementos conocidos, como el de la reforma constitucional. Hemos hablado de crecimiento justamente la semana pasada. Por cierto, de I+D hablamos en Valencia. Vamos a hablar de la reforma fiscal, que es fundamental. En definitiva, vamos a hablar del estado del bienestar. Estamos configurando una alternativa política a la derecha española, una alternativa política, además, que se enmarca dentro de la izquierda europea, que vamos a llevar a una conferencia política. En ese contexto, estamos en contacto con la Federación, como con todas las estructuras territoriales del partido. No les oculto, por otra parte, que tenemos una sintonía muy alta con las propuestas que salen de Aragón, que viene de hace tiempo, y por tanto tendremos muy en cuenta sus opiniones
como decía antes a su compañero de rueda de prensa, pues me parece que las iniciativas que está tomando Javier son las que hay que tomar. Abrir un debate a fondo sobre qué proyecto político tenemos alternativo a la derecha y, en segundo lugar, estamos cambiando el partido. Estamos haciendo cambios en el partido, mejorando todos los procesos de transmisión de información, procurando la máxima participación de los militantes. Todo eso configura otra parte del proyecto. En esto estamos y me siento muy cercano de los trabajos que están haciendo aquí y muy satisfecho. No tengo una opinión formada y no me corresponde a mí, además. Es algo que corresponde decidir al alcalde y, por supuesto, al secretario general, a Javier. Perdón. Estamos haciendo muchos. A ver si soy capaz de... Vamos a ver, tenemos distintos... hemos hecho un proyecto que se llama Hacer PSOE 2015, que tiene distintos instrumentos, todos ellos internos, que tiene un sentido que es siempre incrementar la participación de los militantes. Cambios ahora. No. ¿Cómo se reforzaría las políticas de igualdad? Ya lo verán. Ya lo verán. El jueves se lo diré. Pero quiero que quede muy claro, a ver si soy capaz de explicarlo. En este asunto de Ponferrada ha habido un conjunto de errores que tienen que ver con decisiones, sin duda, pero también con una forma de organización. Yo he pensado qué podemos hacer en el PSOE para que esto no vuelva a pasar. Y es muy sencillo. Lo que podemos hacer en el PSOE para que Ponferrada no vuelva a pasar es reforzar el papel de quienes defienden la igualdad dentro del partido, de quienes más que defienden se encargan de los temas de igualdad. No, defenderla defendemos todos. La igualdad entre hombres y mujeres, de derechos entre mujeres y hombres, es un principio básico de nuestro partido. Ahora quiero convertir ese principio en un instrumento, de tal manera que ¿qué voy a hacer? Pues que en todas las decisiones que tome el partido del tipo de una moción de censura, una lista, una ley, una proposición, la presencia de las secretarías de igualdad sea fundamental. Eso es lo que quiero hacer, reforzar el papel de todas las secretarías de igualdad en las decisiones del partido, de tal manera que no se pueda escapar un tema como este. En definitiva, no va a pasar más, se lo garantizo, no va a pasar más. Y lo que voy a hacer es eso. He estado todo el fin de semana revisando las estructuras, lo haré en el Congreso, lo haré en el Senado y lo haré en el partido. De tal manera que el jueves por la noche pueda decir a los ciudadanos, miren ustedes, no nos va a volver a pasar, porque va a haber tantos filtros, va a haber tantos momentos en los que alguien que tiene en la cabeza fundamentalmente la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres pueda decir no, por aquí no, va a haber tantos filtros que esto no va a volver a suceder en el PSOE. Seguro que no. Ya he declarado sobre eso y he sido muy contundente, lo he dicho 2 o 3 veces y me remito a mis propias declaraciones. Me autocito. Sí, lo he visto. Sí, he visto ese vídeo. Me parecen unas imágenes sencillamente horrendas y le pido al Gobierno que actúe con celeridad y con firmeza, las dos cosas, que abra una investigación y que obre en consecuencia en cuanto conozca quiénes son los culpables de unas agresiones que manchan el honor de un ejército, el de España, que ha colaborado mucho y bien con muchos pueblos, con muchos países, en muchas regiones, en muchos conflictos, sin que haya salpicado jamás una mancha de esa naturaleza en nuestro ejército. Por tanto, por el bien de nuestras Fuerzas Armadas y por su buen nombre, que bien merecido se lo tienen, le pido al Gobierno que actúe con celeridad, con firmeza y que depure responsabilidades sobre este asunto que es sencillamente horrible. Muy bien, gracias por todo.